Buenos días, iglesia. Vamos a continuar nuestro tema de predicando con pasión. Ha estado detenido por una semana porque hemos estado un poco ocupados, amén, compartiendo en otros lugares la palabra de Dios. Y pues al ir hacia otros lugares, a visitar otras congregaciones, pues hoy puedo decir de que esto es un tema urgente porque hoy ya se ha perdido ese corazón por predicar la palabra de Dios. Y estoy hablando entre la iglesia misma, entre líderes y también como pastores. Hemos perdido o se ha perdido el enfoque correcto de lo que es la predicación. Entonces esto me requiere un poquito de que podamos nosotros urgentemente entenderlo, pues entender cuál es nuestra labor, a qué Dios nos ha llamado y qué es lo que estamos nosotros haciendo. Bueno, he estado dando algunos puntos, ¿no? de algunos de los requisitos para el poder espiritual que nosotros debemos de tener como personas que compartimos el evangelio dentro o fuera de un púlpito, dentro o fuera de una congregación. Entonces hay requisitos, ¿no? Ya miramos que necesitamos ser quebrantados en nuestro corazón, quebrantados hasta el alma, tener un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Ya miramos esto. También ya miramos cómo nosotros debemos de confesar nuestros pecados, ser personas de que seamos transparentes, no delante de los hombres solamente, sino delante de Dios. Pero hoy vamos a mirar este punto rápidamente, que es nosotros mantener una comunión con Dios. Okay, esto es algo muy importante, ¿no? Comunión con Dios es nuestro punto que vamos a entender y compartir en este momento referente a nuestro tema, ¿no? de predicando con pasión. Bueno, comunión con Dios. Hay algo que debemos de entender, es la santidad. La santidad también debe de ser mantenida a través de una constante y viva comunión con Dios. No hay nada tan fuerte, digamos, tan demandante o de alguna manera que nosotros podemos decir de donde proviene nuestra santidad, nuestra vida recta delante de Dios, como estar teniendo una comunión con Él. Podemos hacer nosotros todo lo que es en la iglesia, desde llegar temprano, desde hacer toda la actividad, todos los compromisos o todo el protocolo que se hace en la iglesia. Pero si nosotros no mantenemos una comunión con Dios, nosotros no tendremos poder espiritual para predicar. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos la santidad la pone Dios. Él es el que nos santifica, Él es el que nos limpia, Él es el que trata en nuestras vidas. Entonces, si dejamos de tener una comunión con Dios, iremos perdiendo poco a poco la santidad, la integridad para delante de Dios. Entonces, si nosotros, imagínense, vamos a pensar un poquito, si vamos a ser líderes de alabanza, entonces debemos de entender que debemos de ser verdaderos adoradores también. Porque cómo puede ser de que estemos involucrados en la alabanza, en la adoración, pero no lo somos. Entonces, si vamos a hablar por Dios, si somos los voceros de Dios, la voz de Dios para este mundo, entonces debemos de ser personas que hablan con Dios. Porque nosotros estaríamos dando, si esto no es así, nosotros estaríamos dando un mensaje equivocado. Estaríamos predicando un mensaje equivocado. Tendríamos un mensaje de hombres y no de Dios. Entonces es en la comunión con Dios, de ser personas que hablan con Dios, es de que vamos a tener nosotros un verdadero mensaje del corazón de Dios. Entonces tenemos de tener esa comunión con Dios, ¿no? Entonces ese es un punto de los requisitos para poder tener un poder espiritual. Ahora, si nosotros vamos a dirigir las almas al cielo, si nosotros vamos a aconsejar, si nosotros vamos a orientar a las personas a que lleguen al cielo, entonces debemos de ser nosotros personas que también hemos
hemos descendido o que hemos tenido esa comunión con el Dios del cielo. Que la presencia, la chequina de Dios sea vista o sea mantenida alrededor de nosotros. Es como cuando Moisés subió al monte y estuvo en la presencia de Dios, y cuando desciende su rostro resplandecía como un ángel. De tal manera que el pueblo de Dios tuvo temor de acercarse a Moisés, y Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro cuando hablaba con la gente. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había estado con Dios. Entonces así es como todo predicador, toda persona que comparte el evangelio debe de entender que así debe de estar, que en esa atmósfera de la presencia de Dios, y todo eso surge por tener una comunión con Dios. ¿Okay? Entonces vamos a entender esto. Así que aquí es donde muchos de nosotros a veces fracasamos. ¿Por qué nosotros fracasamos? Bueno, por este punto. No practicamos lo que predicamos. Es aquí donde muchas personas a que compartimos el evangelio llegamos a un fracaso, porque no practicamos lo que predicamos. Podemos nosotros predicar buenos sermones, dar muy buenos consejos, decirles a las personas cómo llegar al cielo, lo que Dios les demanda, el cómo ellos tienen que disciplinarse. Pero el problema es de que nuestro fracaso llega porque nosotros no practicamos lo que predicamos. Entonces nosotros debemos entender pues que esto es lo que a veces sucede. Y no solamente eso, sino que todavía a veces nos preguntamos por qué el poder se ha apartado de nuestra predicación. ¿Por qué nosotros no tenemos un poder espiritual tan efectivo para compartir, para predicar? ¿Por qué es que nuestro mensaje está vacío, lleno de dudas, de incertidumbres, y que no transforma ni cambia a nadie, y que solamente queda en simplemente un mensaje o una enseñanza humana? Entonces lo que en realidad sucede es que nosotros nos hemos apartado de la fuente de nuestro poder, y la fuente de nuestro poder radica en nuestra comunión con Dios. Dios mismo es la fuente de nuestro poder. Entonces nosotros debemos entender que entre más comunión nosotros tengamos para con Dios, más nosotros vamos a tener un poder para predicar, un poder espiritual, una autoridad de Dios para predicar. Entonces esto se convierte en un área muy importante. Entonces la parte más importante de la vida de un predicador es la parte que solo Dios ve, el tiempo de a solas con Dios. Cuando no estás sermoneando, cuando no estamos sermoneando a alguien, cuando no estamos preparando para el ministerio público, no, cuando simplemente somos pecadores que adoramos a un Dios santo. Entonces así que podríamos decir que a cada predicador, podríamos decir, o que persona que comparte la Biblia, podríamos decirle que cultive sus raíces espirituales y que comience cada día con el Señor, que cada día comience en una comunión con su Señor. Esa es la parte más importante. Porque muchas veces la parte más importante que nosotros pretendemos poner o señalamos o es de nuestro interés, es la opinión de los demás. Es el que dirán de nosotros. Es el que si nosotros nos vemos bien, es el que si recibimos aplausos, el reconocimiento delante de las personas. Y creo que estamos totalmente equivocados. Por eso no hay un poder espiritual en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestro testimonio. No hay esa pasión al predicar. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado y nos ha importado más lo que la gente ve que lo que Dios ve. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Vamos a mirar cómo Pablo le recomienda unas palabras a Timoteo, ¿ok? Vamos a mirar esto, ¿ok? En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es algo muy interesante que Pablo pues le dice a él: ten cuidado de ti mismo. Muchas veces nosotros nos cuidamos de todo lo demás. Nos cuidamos del orden de las cosas, nos cuidamos que todo el servicio fluya correctamente, nos cuidamos de la opinión de los demás, nos cuidamos de vernos bien. Pero Pablo dice: no, esto es algo muy personal, ten cuidado de ti mismo, de quién eres tú delante de Dios y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, la palabra cuidado, cuando dice ten cuidado de ti mismo, la palabra cuidado es la palabra epeco del griego, okay, en el diccionario Strong, significa asir sobre, luego dice dirigir hacia y dar atención a. Bueno, esto es muy interesante porque Pablo, entonces el sentido de la palabra que Pablo le está diciendo es, primero tómate de Dios tú primero. Primero tómate de Dios tú mismo. Dirígete a Dios tú mismo, tú primero. Da atención de Dios tú mismo o tú primero. Esto es cuídate, cuídate. Entonces Timoteo, como todo predicador, toda persona que comparte el evangelio en cualquier área, ¿no? En área laboral, familiar, en la sociedad, en una esquina, en la calle, Timoteo y todo este tipo de predicador debe de examinar constantemente dos grandes áreas en su vida y que debe de ser su mayor preocupación. Número uno, su vida en su comunión con Dios y su doctrina. Son las cosas que uno debe de estar cuidando. Su vida personal y la doctrina. Son cosas que tenemos que estar velando sobre ellos. Entonces, yo quiero que consideremos este comentario que dice, no se conforme con estar ustedes mismos en la gracia. Sí, porque muchas veces nosotros nos centramos en la gracia y que todo es por gracia y parece que esta es nuestra excusa o nuestra razón de no cuidarnos a nosotros mismos, muchas veces la doctrina o lo que predicamos. No, dice, no se conforme con estar usted mismo en la gracia. También sea cuidadoso de que los dones de gracia sean mantenidos en vigoroso y vivo ejercicio y que se predique a usted mismo sermones. Okay, escúchelo bien, que se predique o que se predican ustedes mismos los sermones que estudian antes de predicarlos a otros. Eso es lo que debemos de hacer. Nosotros predicarnos los mismos sermones que a veces les predicamos a otros. Que estudiemos, que nos preparemos, que tengamos cuidado primeramente de nosotros mismos y de la doctrina. Ahora, por esto, okay, debemos de entender entonces que por lo tanto, entonces, vayamos a Dios. Y esto especialmente, okay, por vida. Necesitamos ir a Dios por vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Vayamos por esa palabra de vida, la presencia de Dios. Vayamos por esa palabra que cambia, que transforme los corazones, que radica en la comunión, en el tiempo que pasamos con Dios. Entonces, debemos de mantenernos adiestrados, debemos de mantenernos al día. Okay, debemos mantener absorbiendo esa palabra de vida y de alguna manera leer algo que nos estimule, que nos conviccione, un libro interesante. Necesitamos meditar en el efecto del tema que vamos a compartir y en la gran necesidad del alma de la gente que está esperando una palabra de vida, de tal forma que puedan entrar en su casa con una pasión del Señor, que pueden entrar ellos a las congregaciones apasionados por lo que se les está ministrando, una predicación con pasión. Entonces también mantenga esta forma de vida de gracia en nosotros mismos. Que pueda verse en todos nuestros sermones, en todo nuestro compartir, en todo nuestro testimonio, donde quiera que estemos, desde un púlpito o fuera del púlpito, que cada uno que venga frío o que encontremos frío e indiferente en cada vez que compartimos en las reuniones, pues pueda recibir el calor del fuego del Espíritu Santo antes de irse, que cuando se vayan con nosotros se vayan encendidos, comprometidos con Dios. Entonces quiero mirar claves para la comunión con Dios. Quiero mirar estas claves para tener una comunión con Dios. ¿Okay? Y vamos a mirar. ¿Okay? Dice claves para la comunión con Dios. En primer lugar, lea las Escrituras. Nosotros no debemos de ser ignorantes de las cosas que hablamos, que predicamos, que enseñamos, de las cosas que compartimos. Nosotros debemos de ser altamente o totalmente bíblicos. Lea las Escrituras, empapémonos de la palabra de Dios. Hay que acordarnos que Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios está viva y es fresca para cada día. Número 2, medite en la palabra de Dios.
sepamos nosotros la intención, el propósito de la palabra de Dios. No solamente leamos, vamos a leer el periódico o darle a alguien una información. Meditemos en la palabra de Dios. Número 3, orar constantemente, esa comunión con Dios. Él es el autor de esa palabra que nosotros predicamos. Siguiente punto, crecer en el amor por el Salvador. Vamos a enamorarnos de Dios, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender ese amor de Dios también, como Él se dio a sí mismo, que por alcanzar al perdido, y que ese amor también fluya por medio de nosotros. Como Pablo dice, que su amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces ahí está el amor de Dios que esté en nosotros para compartir. ¿Okay? También dice adoración privada y pública. No seamos adoradores donde solamente nos ven, seamos adoradores en lo privado también. Preocupémonos cuando Dios nos ve. No solamente nos preocupemos cuando la gente nos ve. No, hay que preocuparnos cuando Dios nos ve. Y por último, ayudar y ejercitar la humildad. Tengamos nosotros los pies sobre la tierra. Nosotros no somos mejores que nadie. ¿Okay? Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos estas claves, ¿no? Estos puntos que miramos. La mayoría de nosotros lo sabemos, que estos puntos para comunicarnos con Dios. Después de todo, constantemente estamos recordándoselo a la gente, que sea fiel en estas cosas. Pero frecuentemente somos como aquel dicho que dice, ¿no? Luz para el mundo y oscuridad en su casa. Y frecuentemente eso es lo que pasa. Entonces, vamos a recordar algunos puntos que quiero recordar rápidamente. Número 1, desarrolle una disciplina personal de leer la palabra de Dios. No tanto para preparar un sermón, sino para el gozo personal, el disfrutar en lo personal de conocer más y más a Dios. ¿Okay? Y sobre todo conocer también su obra, su voluntad para el mundo. Que podríamos decir que todo predicador debe de leer la Biblia totalmente, de pasta en pasta, por lo menos una vez al año. El punto número 2 que también podemos nosotros recordar es que permita que el estudio de la palabra sea un ejercicio para alimentar el alma y no para engordar un sermón. Porque hay veces que solamente nosotros estudiamos la Biblia para nutrir un sermón, pero de repente no nos nutre en nosotros. ¿Okay? Si el sermón nos alienta, si el sermón nos anima, si el sermón nos convicciona, entonces también va a conviccionar, va a alimentar también a los que nos oyen. El punto número 3 también que quiero compartir: aparte suficientemente el tiempo de cada día para meditar en lo que lee y estudia. No debemos leer solamente la Biblia o solamente un sermón como dando una noticia. Nosotros debemos apartar suficientemente el tiempo cada día para meditar en esa palabra. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el corazón de Dios a través de ese estudio, a través de esa prédica o de ese compartir? Entonces, necesitamos caminar en esto. Necesitamos mantenernos también sanos espiritualmente. Necesitamos buscar un lugar apartado para escuchar a Dios, apartarnos del ruido, de las distracciones, a ponernos en un lugar para poder reflexionar, ¿okay? Y debemos de procurar entender y aplicar la verdad sobre todo en nuestro corazón. El punto número 4 que quiero también comentarles: esté en constante oración, siempre encomendándonos al autor y consumador de la fe, pero en una constante oración, estar dependiendo constantemente de Él. La oración debe de saturar nuestras vidas, en todas las áreas, en todos los momentos. Orar sí en público, pero también estar orando en privado. Ore con su familia, mantenga esto en todos los momentos, en este sentido de orar. Ore especialmente por todos los necesitados que están en los ministerios, que hay ministerios que a veces necesitan entender que necesitan poder espiritual para compartir la palabra y que tienen que predicar con una pasión del corazón. El siguiente punto: tenga lo mejor de la adoración. Okay. Saque lo mejor de la adoración, de lo que usted puede desarrollar y darle el corazón a Dios en su adoración, tanto pública
como privada. No seamos solamente espectadores, que muchas veces también nos volvemos personas espectadoras, que parece que si nosotros como predicadores o gente que evangeliza, que va a las calles, gente que comparte, parece como si nosotros no tuviéramos la necesidad o no tuviéramos el hambre. Y solamente miramos que se convierten varias personas en espectadores solamente. No, necesitamos participar, seamos participantes de la oración, tanto privada pero también pública. Que la meta principal del servicio, de la adoración, es adorar a Dios. No recibir ni oír solamente un sermón, es adorar a Dios. Es Dios. Dios es, no es nosotros, Él es Dios, Él es la atracción principal, Él es el punto de referencia principal, Dios, no nosotros, Dios. Así que permitamos que los cánticos, la música especial, las ofrendas, el compañerismo con la gente, pues que sea Dios ahí en medio de todo lo que hacemos, nuestra verdadera adoración. No solamente unos espectadores. Por último, tome tiempo especial para dedicarse usted mismo a un tiempo prolongado de oración, ayuno e introspección personal. Porque muchas veces podemos nosotros juzgar y ver a todas las personas, pero no a nosotros mismos. Hay que hacer una introspección, o sea, hay que inspeccionarnos nosotros, examinémonos a nosotros mismos. Sí, el apóstol Pablo dijo una palabra, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces debemos de revisarnos a nosotros mismos y ser disciplinados a nosotros mismos. Todo esto es para que nosotros podamos tener ese poder espiritual en nuestra comunión con Dios. En esta comunión tan importante que debemos mantener. ¿Para qué? Para nosotros realmente estar predicando con una pasión que es ahorita una gran necesidad que la gente necesita, que todos ocupamos. Quiero terminar con este punto, para seguir adelante. No es el gran talento lo que Dios bendice, sino el deseo de ser como Jesús. Un ministro santo es un impresionante instrumento en las manos de Dios. Entonces son verdades pues que vamos nosotros encontrando, porque muchas veces hay veces que nosotros nos podemos apoyar por el gran talento. No importa el talento o la gracia que Dios nos dé en cualquiera de ellos, hay veces que le damos mucha importancia, como que es el gran talento el que nos mueve, la gran habilidad. No es el gran talento lo que Dios bendice, sino el deseo de ser como Jesús. Entonces, sí, ese deseo, entonces nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, ser verdaderamente imitadores de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de ser. ¿Por qué? Porque un ministro santo, un ministro dedicado, apartado, un ministro dedicado a la voluntad de Dios, eso es un instrumento impresionante en las manos de Dios. Entonces debemos entender eso. Entonces esos son requisitos en nuestra comunión con Dios para poder nosotros tener un poder espiritual, y de ahí surge lo que es predicar con pasión. Bueno, vamos a detenernos aquí. Entonces espero que hayamos entendido lo que es comunión con Dios, que es uno de los requisitos para nosotros tener un poder espiritual, y de ahí entonces que pueda surgir lo que es predicar con pasión. Espero más adelante compartir el siguiente punto, el siguiente tema. Bendiciones.